Saludos, mujeres de la palabra, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Ariani Sojo y continuamos leyendo la palabra de Dios. Seguimos avanzando. Somos mujeres que no nos detenemos. Yo lo creo en este tiempo. Hoy continuamos con el libro de Levítico. Vamos a leer el capítulo 19, el capítulo 20 y el capítulo 21. Capítulos que nos siguen mostrando cómo caminar en santidad. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por cada una de estas mujeres apasionadas, perseverantes, Señor, con un corazón indetenible, que se han determinado, Padre, escudriñar la palabra, que se han determinado a convertirse en mujeres de revelación, en mujeres, Señor, que amen, que anhelen, que necesiten leer la palabra todos los días. Yo hoy las bendigo. Hoy, Señor, yo declaro que cada una de las mujeres que lea la palabra de Dios, que cada una de las mujeres que está escuchando este audio, Señor, van a ser mujeres inquebrantables, mujeres que se paran en la brecha, creyendo cada una de las promesas, mujeres que no se detienen ante la adversidad, mujeres que no se detienen ante el problema, sino más bien que se van a transformar en mujeres de fe, en mujeres que van a ver las cosas que no son como si fueran, mujeres perseverantes que van a edificar su vida sobre la roca inconmovible que es Cristo. Mujeres que van a cambiar sus hogares, que van a cambiar la atmósfera de su matrimonio, que van a cambiar la atmósfera de sus finanzas, que van a cambiar la atmósfera en sus trabajos, Señor, a través de la palabra tuya. Yo te doy gracias por cada una de ellas, Señor, y yo te pido que nos acompañes en esta lectura, que el Espíritu Santo nos dé revelación, nos dé inteligencia, nos dé el conocimiento que necesitamos para poder comprender lo que tú tienes para nosotras hoy, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo 19 tiene como título Leyes de Santidad y de Justicia. Tiene como título el capítulo 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere día, será quemado en el fuego, y si se comiere el día tercero, será abominación, no será aceptado. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en su casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande con justicia juzgarás a tu prójimo.
No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Este capítulo, yo creo que tal vez es el mejor que ningún otro a la hora de explicar el significado de ser santo, apartado del mal en pos del bien. Y es que el tema que vemos aquí se resume en la forma en que Dios se identifica a sí mismo. Yo Jehová vuestro Dios, o yo Jehová. Esta frase que aparece 16 veces en los 37 versículos. Vemos cómo se delinean varias leyes morales y en realidad hay un consenso en que este capítulo de Levítico contiene los 10 mandamientos, y que como en Éxodo 20 se resumen en amar a Dios y en amar al prójimo, la base de este estilo de vida apropiado es el pacto de Dios con su pueblo. La única respuesta correcta es la obediencia. Y vemos cómo estas leyes giran en torno a la santidad o a la separación. Es inusual que se mencione primero a la madre. Y hay varias posibles razones para este orden de palabras. Y es respetar a la madre, facilitar su rol en una familia polígama. O tal vez no existe ninguna razón. Sin embargo, la santidad debía comenzar en la casa para que los niños fueran capaces de aprender del ejemplo de sus propios padres quién es Dios y qué se requiere.
Dios presenta su propio programa de bienestar social. El pobre y el extranjero tienen necesidades que deben suplirse, y Dios prescribe un programa según el cual al cosechar debían dejarse espigas en los campos para que fueran recogidas por los necesitados, con el fin de que no se sintieran humillados, sino que pudieran satisfacer sus propias, sus apremiantes necesidades a través del esfuerzo personal. Vemos cómo Dios cuida del pobre y del extranjero. Tenemos que vivir en pos de los demás. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos sentido de razón social. Y si en nuestra congregación no hacen razón social, o si usted no está acostumbrado a hacer razón social, a ayudar a los demás, busque una fundación, busque un lugar donde se ayuden a los demás. Vemos como en diciembre hay muchas oportunidades para poder donar. También cuando inician las clases hay fundaciones que hacen recolección de útiles escolares. Búsquenlos. Por ejemplo, en mi caso, formo parte de la fundación Creados a tu Imagen, que ayuda a niñas y jóvenes en estado de vulnerabilidad, para que ellas que sueñan con el arte, que sueñan con la danza, que sueñan con la música, puedan cumplir sus sueños. Se les ayuda brindándoles sostén en todo lo que necesitan, en el estudio. Para Navidad se les da regalos, se les da completo todo, para que ellas puedan ver cómo Dios se interesa en ellas, cómo a Dios les importa su vida. Les damos el apoyo espiritual que necesitan también. Así como está la Fundación Creados a tu Imagen, hay otras fundaciones también que pueden ayudar. Usted busque, pídale a Dios que le guíe hacia el lugar correcto. ¿Para qué? Para que pueda ayudar. Tal vez no lo podamos hacer dentro de una fundación, pero tal vez en nuestra casa algún familiar necesita de nosotros. Ayudémosles. Muchas veces nos quejamos de que las mismas personas están siempre en lo mismo, pero busquemos ayudar. Es un mandato de parte del Señor para nosotros. Vemos también cómo en el versículo 18... no te vengarás ni te guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo, que parece ser el clímax de todo el capítulo, no es simplemente un resumen de valores cristianos, ya que esta particular declaración encierra eficazmente los principios subyacentes a todas las leyes. Y es que este versículo 18 es exactamente el centro de estos 37 versículos del capítulo 19. Un erudito israelita destacó que Levítico es el centro de la Torá, y es que el capítulo 19 es el centro del libro. Y por último, el mandamiento del versículo 18 es el centro del capítulo, y esto resalta perfectamente lo que debía considerarse el corazón de toda la Biblia. Y es que Levítico 19:18 resume la esencia de lo que el resto de las leyes intenta lograr en la vida de los hijos de Dios. Y es que el contenido de este capítulo nos demuestra que las relaciones interpersonales son inseparables de la relación personal con Dios. La vida santa y el amor son interdependientes. Identificarse con Dios, quien es santo, exige reflejar su santidad. Y yo les hablaba de cómo en este capítulo 19 se muestran los 10 mandamientos de Éxodo 20. Y vemos aquí cómo empieza con no os volveréis a los ídolos, que está en el versículo 4, y en Éxodo lo encontramos en Éxodo 20, versículo 3. No haréis para vosotros dioses de fundición. La parte B del versículo 4, y en Éxodo lo encontramos en Éxodo 20, versículo 4 al 6. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Esto está en el versículo 12 del Levítico
Y vemos que en Éxodo 20 está en el versículo 7. Mis días de reposo guardaréis. Lo vimos en el versículo 3 y en el versículo 30. En Éxodo 20 lo encontramos en los versículos del 8 al 12. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Esto lo encontramos en el versículo 3 y lo encontramos en Éxodo 20:12. No atentarás contra la vida de tu prójimo en el versículo 16 y en Éxodo en el versículo 13 del capítulo 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. Esto es en el versículo 20 de Levítico. Y en Éxodo 20 lo encontramos en el versículo 14. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, en el versículo 29. Y lo encontramos también en el versículo 14 de Éxodo 20. No hurtaréis, en el versículo 11. Lo encontramos en el versículo 15 de Éxodo 20. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, se pagará sin demora el salario del jornalero, en Levítico versículo 13, y en Éxodo 20 estaría en el versículo 15 también. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Lo encontramos en el versículo 35 y 36 de Levítico 19, y en Éxodo lo encontramos en el versículo 15. No os engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Lo encontramos en el versículo 11. Y en Éxodo 20 lo encontramos en el versículo 16. No andarás chismeando entre el pueblo, versículo 16. Y en Éxodo 20 lo encontramos en el versículo 16 también. No te vengarás ni guardarás rencor, en el versículo 18. Y en Éxodo 20 en el versículo 17. Vemos aquí cómo encontramos los 10 mandamientos un poco más amplios en Levítico 19. Vamos a continuar ahora con el capítulo 20, que tiene como título Penas por actos de inmoralidad. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra él tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Versículo 4. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo y con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obras. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ahuyentare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre nosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ahuyentarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, ella
viere la suya es cosa excretable. Por tanto serán muertos a los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriese su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellas hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Amén. Bueno, vemos cómo el contenido de este capítulo es muy similar al de Levítico 18 y continúa enfatizando la santidad con exhortaciones a evitar las prácticas religiosas paganas y las violaciones del orden creado por Dios. Y es que las prohibiciones bien específicas preceden a los castigos, y esto afirma que las advertencias vienen antes de que comiencen las consecuencias. Vemos como en Levítico 20 de todos modos se resaltan más los castigos que acarrea la transgresión de las ordenanzas. Tanto en Levítico 18 como en el 20 se vinculan profundamente las prácticas religiosas paganas, particularmente las actividades sexuales en los cultos de fertilidad, con la degeneración moral. Y es que el Señor legisló para su pueblo estándares de justicia y santidad mucho más elevados. Podemos hacer otra distinción entre los capítulos 18 y 20, y es que en Levítico 18 se dirige al posible ofensor de una ley dada por Dios, mientras que en Levítico 20 está instruye a toda la comunidad israelita sobre su responsabilidad de vigilar que las violaciones reciban la penalidad correspondiente. La naturaleza del castigo está demostrando la gravedad del pecado. En la actualidad, el lector puede considerar que la pena de muerte es un castigo demasiado grave. Y yo creo que cualquiera de nosotras diría, pero es que morir es demasiado serio para aplicarlo a tan amplia variedad de ofensas. Sin embargo, los agravios que están enumerados aquí están en deliberada rebeldía contra la ley santa de Dios. Son ofensas en contra del pueblo, no respecto a los bienes. Y es que tal vez a nivel natural alguien hará alguna de estas cosas y físicamente en la actualidad no muere. En la actualidad nadie vendrá y le castigará de esa forma. Pero espiritualmente, ¿qué sucede en nuestro interior cuando hacemos algunas de estas cosas? Morimos espiritualmente, nuestro espíritu muere. Entonces debemos de tener cuidado de no hacer cosas que nos provoquen una muerte espiritual. Porque tal vez en este momento nosotros no estemos
no estemos recibiendo un castigo físico donde van a morir, pero sí podemos morir espiritualmente. Vemos también aquí cómo se menciona constantemente a Moloc. Moloc era un dios pagano, especialmente de los amonitas, el cual era adorado con orgías terribles, en las cuales eran sacrificados niños. En algunos sitios la imagen del dios era calentada y los cuerpos de los niños que acababan de ser muertos se colocaban en sus brazos. El culto de Moloc era conocido por los israelitas antes de entrar a Canaán, porque Moisés lo prohíbe terminantemente su adoración en Levítico 18 y ahora en Levítico 20 lo vuelve a enfatizar. A pesar de haber sido prohibido, el rey Salomón, para agradar a sus numerosas esposas paganas, levantó lugares altos para Quemos y para Moloc en el Monte de los Olivos. Eso lo vamos a leer en Primera de Reyes del 11 al 7. En contraste con las otras civilizaciones del antiguo cercano oriente, donde las infracciones causaban pérdidas económicas, tendían a ser más severas los delitos contra la vida familiar o aquellas de naturaleza espiritual recibían en Israel los castigos más rigurosos. Este modelo contrasta con las leyes del antiguo cercano oriente. Dios siempre valoró más la vida humana que cualquier posesión natural. Este capítulo concluye relacionando la obediencia de Israel con la ocupación de la tierra prometida. Dios les entregaba la tierra a sus hijos los israelitas, pero estos debían de ser diferentes a las naciones circundantes. Debían distinguir los animales limpios de los inmundos. Solo si guardaban todos estos estatutos, todas estas ordenanzas de Dios, podrían sobrevivir como pueblo santo. Nosotras hoy, si no guardamos los mandamientos, si no guardamos cada una de estas cosas, si no nos santificamos y nos consagramos para Él, no vamos a poder sobrevivir, no vamos a poder terminar la carrera y recibir el premio del supremo llamamiento. Tenemos que limpiarnos, tenemos que permanecer limpias. El Señor nos ha separado de todos los demás para poder reflejar su santidad. El Señor había separado al pueblo de Israel específicamente de todas las otras naciones para que pudieran reflejar su santidad y pudieran glorificarlo. Al cumplir la ley de Dios, los israelitas imitarían sus caminos y los darían a conocer. Vamos a leer ahora el capítulo 21, que tiene como título Santidad de los sacerdotes. Estos capítulos que vamos a ver difieren, el capítulo 21 y el capítulo 22 difieren del resto de la sección llamada Código de Santidad. Estos dos capítulos contienen normas dirigidas específicamente a los sacerdotes. Dice la palabra de Dios así: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de Dios ofrecen. Por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues, pan de tu Dios
ofrece santo para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santificó. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará del pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profanen mi santuario, porque yo, Jehová, soy el Dios que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Todos los israelitas, mis amadas mujeres, debían ser santos, pero la vida de los sacerdotes tenía que caracterizarse por un grado mayor de separación, ya que ellos modelaban la vida de santidad ante el resto de la nación. La primera norma tenía que ver con el contacto físico con un muerto, lo cual contaminaba al sacerdote. Vemos acá como todas nosotras debemos de reflejar y ser de testimonio para los demás. Pero si alguna de nosotras tiene una posición dentro de la congregación que Dios nos haya dado, una posición de privilegio, porque esa es una posición de privilegio, debemos de modelar una vida de santidad ante el resto de las personas. Debemos de ser testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar un código de santidad para que los demás puedan ver en nosotras y puedan imitarnos también. Puedan ver en nosotras un ejemplo a seguir. Tenemos que ser personas con influencia delante de los demás. Tenemos que caracterizarnos por tener un grado mayor de separación, porque estamos modelando la vida de santidad ante el resto de las personas. Esto es para aquellas que, al igual que los sacerdotes, tenían una posición de privilegio, estaban ministrando al pueblo. La primera norma, que tenía que ver con el contacto físico con un muerto, lo cual contaminaba al sacerdote, por lo tanto, esto excluía al sacerdote de todo rol funerario. Es razonable deducir que esta prohibición se estableció para evitar el culto a los muertos y para refutar la proliferación de la adoración a los muertos entre los vecinos de Israel. Vemos cómo le oraban a los muertos, adoraban a los muertos, pero aquí queda claro que esto no puede ir con nosotros. Nosotros no le oramos a los muertos, no le rezamos, no los sacamos de un purgatorio, no hacemos ninguna de estas prácticas que hacían las otras naciones alrededor del pueblo de Israel. Vemos también cómo en el caso de los flujos corporales, la idea es que el mundo y el ser humano son esencialmente impuros. Por lo tanto, la vida común y corriente contaminaría en sí misma a la persona.
Los sacerdotes tenían que abstenerse aún de algunas actividades habituales de la vida para poder cumplir con su rol de clérigos y mediadores entre el pueblo impío y el Dios santo. Hay cosas que Dios le permite a todos los demás, pero que a nosotras no nos permite. Un ejemplo muy sencillo es nuestra manera de vestir. Tal vez la hermana que tenemos a nuestro lado derecho se puede vestir de cierta forma y Dios no le va a demandar nada. Pero tal vez si yo me visto de esa forma, Dios me demanda mi santidad. Dios me dice, eso no es para ti, esa no es la forma en que yo te quiero ver vestida. Es así de simple. Tal vez Dios me manda a mí a abstenerme de ciertas comidas para que consagre mi carne, para que mi carne muera. Pero a mi vecino no le está pidiendo lo mismo, él puede comer lo que quiera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotras estamos consagradas para el servicio de Él, cuando estamos ministrando al pueblo a través de una posición de privilegio, el Señor nos va a pedir que nos abstengamos aún de actividades habituales, normales para el resto. Pero que nosotras que estamos ministrando su presencia, nosotras que estamos compartiendo la palabra, nosotras que estamos al frente de personas, no podemos hacerlo. Ahí cada una se examinará y conforme más intimidad tengamos con Dios, Él más nos va a mostrar cuál es su voluntad, cuál debe ser nuestra forma de actuar. A los sacerdotes también se les prohibía casarse con mujer ramera o infame o con una mujer repudiada por su marido, por una mujer divorciada. El sumo sacerdote tenía exigencias más estrictas todavía y solamente podía casarse con una virgen. Y es que la adoración pagana solía incluir la prostitución en el culto y la promiscuidad sexual. Israel debía de ser diferente. El sacerdote no debía relacionarse de ninguna manera con estas prácticas, ya que era considerado santo y apartado para el servicio de Dios. A partir del versículo 16, en esa sección comienza una declaración que sintetiza que el sacerdote que tenga algún defecto no es apto para el servicio sacerdotal, lo cual sugiere que hay una expresión externa para la santidad interna. Dios debe ser glorificado en todo, mis amadas mujeres. Su santidad es profanada por cualquier cosa que no alcance la perfección, ya sea el animal del sacrificio o el sacerdote oficiante. Esta cualidad compartida entre el sacerdote y la ofrenda sacrificial nos está enfatizando la íntima relación entre ambos. Dios solamente acepta lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y vemos aquí un común denominador en todas estas normas. Y es que Dios es quien santifica al sacerdote. Por lo tanto, tiene que ser santo. Y en esta sección abunda la expresión: yo, Jehová, soy el que santifico. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el que considero, yo soy el que declaro santo, yo soy el que consagro. Como solo los sacerdotes israelitas tenían esta asombrosa responsabilidad de presentar ofrendas a Dios, debían ser santos, debían ser apartados para Él. 3 capítulos muy poderosos, muy confrontativos, donde vemos que debemos de ser apartados, que debemos de caminar en santidad todos los días, que Dios merece lo mejor de lo mejor, y lo mejor de lo mejor es la santidad. Reflexionemos qué nos está pidiendo Dios hoy, qué debemos
de dejar, de desechar? ¿Qué práctica hemos estado haciendo que tal vez es normal para el mundo, pero para nosotras que hemos sido compradas a precio de sangre, no es correcto que la sigamos haciendo? Dígale a Dios, como le dijo el salmista: examíname, oh Dios, mírame hasta lo más profundo. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida que no te agrada, que debo de cambiar? Digámosle sin temor que nos examine, que nos muestre qué tenemos que santificar en este día. Las bendigo, mis amadas mujeres. Declaro bendición sobre ustedes. Declaro sabiduría. Declaro que es un tiempo de dar una milla extra, de santificarnos aún más, de despojarnos de todo lo que a Dios no le agrada, para cada día acercarnos más a Él, estrechar aún más esa relación con Él. Bendiciones.